Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a enseñar cómo tocar los 7 acordes básicos de la guitarra. Así que os voy a enseñar los acordes mayores y los acordes menores, pero también os voy a enseñar cómo sustituirlos si somos principiantes y algunos trucos para tocar la cejilla, que para todos nosotros es el gran inconveniente cuando vamos a empezar a tocar la guitarra. Así que en el vídeo de hoy vamos a aprender muchísimas cosas. Y quedarse hasta el final, porque en el final daré algunos tips de algunos acordes para hacerlo más flamencos. Bueno, y muchísima gente me está preguntando por mi pulsera, ¿de acuerdo? Mira qué bonita es. Así que si queréis conseguirla, he puesto un email en mi descripción, ¿de acuerdo? Donde podéis preguntar y ahí os darán toda la información. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, lo primero que deberíamos saber es cómo se llaman nuestras cuerdas, ¿de acuerdo? Después, gracias a eso, vamos a saber por qué se llama un do mayor, o por qué se llama un la, o por qué se llama un re, o por qué se llama un mi, ¿vale? Entonces, primero, tenemos la sexta cuerda, ¿de acuerdo? La sexta cuerda es un 0 en la sexta cuerda, porque no tocamos ningún traste. Entonces tenemos el 0 en la sexta, que es un mi. Después tenemos un 1 en la sexta, que es un fa, ¿vale? Y después tenemos un 3 en la sexta, que es un sol. ¿De acuerdo? Pues entonces ahí vamos a colocar los 3 primeros acordes, que sería el mi, el fa y el sol. Primer acorde sería el mi, ¿vale? Vamos a poner el mi mayor. Sería un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. Pero se toca primero el 0 en la sexta, que sería el mi. Entonces, este sería el primer acorde, que sería el mi mayor. ¿De acuerdo? Ahora vendría el segundo acorde también, que sería ya el mi menor. Solo tenemos que hacer esto: quitar el dedo índice, ¿de acuerdo? Y convertir este 1, que era un sol sostenido, en un sol, ¿vale? Y ya tenemos el mi menor. ¿De acuerdo? También desde la sexta. Entonces, mi mayor y mi menor. Ahí tenemos el primer acorde. Ahora, después tenemos el fa. ¿El fa qué pasa? El fa es el más complicado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que tocar una cejilla, ¿vale? Y claro, cuando nosotros empezamos con la guitarra, la cejilla es lo peor, porque no tenemos todavía la maña ni la fuerza aquí para hacer la pinza, ¿de acuerdo? Primero, os recomiendo poner otro acorde si eres principiante, pero eso lo diré un poquito más adelante del vídeo, ¿de acuerdo? Ahora os voy a enseñar cuál es el fa mayor. Aquí os voy a decir un truco. Yo lo primero que he visto es que colocando estas 3 primeras, ¿de acuerdo? Y después haciendo la pinza, dar mejores resultados para la colocación de la mano. Entonces esto es muy importante que lo sepas, sobre todo si eres principiante. Sería, primero vamos a poner un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta, ¿de acuerdo? Con el dedo 3 y con el dedo 4, y después un 2 en la tercera cuerda. Y ahora el dedo 1, que es el índice, pues lo que hacemos es apretar, ¿de acuerdo? Pero claro, no tenemos que apretar solo el dedo índice. Lo que realmente tenemos que apretar es el pulgar de atrás, ¿vale? Es esta parte de aquí. En esta parte de aquí casi siempre va a estar bien en la mitad, ¿vale? En la mitad tirando hacia abajo. Entonces, de ahí podemos ya colocar. Y el codo, que también es muy importante, no abrirlo, ¿de acuerdo? Porque si no, mira lo que hace la mano si lo abro. ¿Lo ves? Entonces lo vamos metiendo un poquito hacia el costado y para que se nos quede recto, porque lo que suele hacerse es que primero la gente pone el fa y ya este dedo se me queda aquí, este aquí, y ya no suena, ¿vale? Por la colocación, realmente. Entonces primero acordarse de poner el 3 en la quinta, el 3 en la cuarta, el 2 en la tercera y ahí el 1. Y ahí ya tendría que sonar. Si no te suena, pues es bastante normal si eres principiante, o también tenemos que ver la guitarra, ¿de acuerdo? La guitarra es bastante importante. Si es una guitarra muy dura, dura quiere decir que las cuerdas están muy separadas del puente, ¿de acuerdo? Y de aquí de los trastes, pues entonces va a ser mucho más complicado, porque tenemos que ejercer muchísima más presión. Vamos, yo hay guitarras acústicas de alumnos míos que a mí el fa no me sale.
Así que imagínate lo duras que son. Así que lo suyo también es controlar la guitarra y saber qué instrumento tenemos entre manos. Ahora, ya que tenemos el Fa mayor, ¿de acuerdo? Vamos al Fa menor. Lo único que tenemos que hacer es como hemos hecho antes. Realmente el dedo 2 lo levantamos y ya tenemos el Fa menor. Si eres muy principiante y no te sale todavía el Fa, no te preocupes porque podemos ponerlo de otra manera, ¿de acuerdo? Que sería esta. Encima, este se utiliza mucho en el flamenco. Imagínate, mira, el Mi se utilizaría así. El Fa, así. ¿De acuerdo? Entonces, es un acorde que se utiliza muchísimo también. Sería un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. ¿Vale? Si os fijáis bien, es como el Fa, pero está como incompleto. O sea, no sería todas las notas, solo sería estas 3 notas, ¿vale? Si ya tocamos el 0 en la primera, pues ya realmente lo convertimos en un Fa séptima, ¿vale? Pero también sonaría bien. Así que esta sería una buena opción, ¿vale? Pero tienes que acostumbrarte a ensayar con la cejilla, porque así vas entrenando la pinza y de esa manera, pues tarde o temprano te irá saliendo. Después tendríamos el Sol mayor, ¿de acuerdo? El Sol mayor, pues bueno, es muy fácil. Si habéis visto el vídeo donde podemos colocar todos los acordes, solo con el acorde de Fa, acordarse que es Fa, Fa sostenido y Sol. O sea, con la misma postura que teníamos en el traste 1, si los vamos al traste 3, también tenemos el Sol mayor. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que lo podemos hacer sin cejilla. Así. Un 3 en la sexta, un 2 en la quinta, un 3 en la segunda y un 3 en la primera. Ahora, el Sol menor sí tenemos que poner la cejilla, ¿de acuerdo? Para hacer este y ahora quitar el dedo 2 como antes. ¿Vale? Y ahí tendríamos el Sol menor. Sol mayor, Sol menor. Ahora vamos con la quinta cuerda, ¿de acuerdo? Que sería La al aire. Después tenemos un Si, que sería este, ¿de acuerdo? En el segundo traste y un Do. ¿Vale? Entonces tenemos La, Si, Do. Los acordes de La sería La mayor, un Do en la cuarta, un Do en la tercera y un Do en la segunda. Si lo ponemos con estos dedos va a hacer algo mejor con el dedo 2, con el dedo 3 y con el dedo 4. Porque ahora vamos a tocar el La menor, que es en la segunda cuerda, en vez del traste 2, en el traste 1. ¿Vale? Entonces lo hacemos con el dedo 1. Acordarse que siempre los menores son mucho más tristes y los mayores son alegres, ¿de acuerdo? Entonces, La mayor, La menor. Ahora tenemos el Si. En el Si, si eres principiante, te tienes que aprender realmente 3 acordes, ¿de acuerdo? Que va a ser el Si mayor, el Si menor y el Si séptima. El Si séptima se utiliza en muchísimas canciones, así que también lo voy a decir en este vídeo. Primero, teníamos la nota, ¿de acuerdo? Que es un Do en la quinta. Ahora sería, el Si séptima sería este, ¿vale? Que sería un Do en la quinta, un 1 en la cuarta, un Do en la tercera y un Do en la sexta. Ahora, el Si mayor ya tenemos que poner también una cejilla, ¿de acuerdo? Si llevamos esta regla, imagínate, el La mayor que hemos hecho antes sería La mayor, La sostenido mayor y Si mayor. ¿De acuerdo? Entonces, fijarse bien, con esta regla, pues también podemos poner un montón de acordes. Entonces sería cejilla en el traste 2 y ya en el traste 4, en la cuarta cuerda, en la tercera y en la segunda, con los dedos 2, 3 y 4. ¿Vale? Aquí tenemos el Si mayor. Y ahora vamos a hacer el Si menor. Lo único que vamos a hacer es poner la cejilla en el 2, un 4 en la cuarta cuerda, otro 4 en la tercera y un 3 en la segunda cuerda que lo vamos a poner con el dedo 2. Pues ya tenemos el Si menor. Ahora los vamos a la nota 2. Pues ya tenemos para hacer el Do mayor, 2 en la cuarta, un 1 en la segunda. ¿Vale? Y ahora para poner el Do menor nos va a pasar como en el Si. Vamos a tener que poner la cejilla. Entonces, si lo ponemos con la regla de antes, La mayor, La sostenido mayor, Si mayor y Do mayor. En el traste 3 estaría el Do mayor. Entonces ponemos la cejilla en el 3, 5 en la cuarta, en la tercera y en la segunda. Pues para hacer el menor, igual que antes, el dedo chico lo tengo que bajar al traste 4. Como con esa regla no me daría los dedos, pues los cambio los dedos y fuera. Entonces pongo como si fuera un La menor.
lo que hago es cejilla en el traste 3 y ahora un 5 en la cuarta, otro 5 en la tercera y el 4 en la segunda cuerda. Entonces ya tenemos mi mayor, mi menor, fa mayor, fa menor, sol mayor, sol menor, la mayor, la menor, si séptima, si mayor, si menor y do mayor y do menor. Y ya nos quedaría solo los re, ¿de acuerdo? Que sería desde la cuarta cuerda, sería un 0 en la cuarta, ¿vale? O sea, mi, fa, sol, la, si, do, re. Primer re, el re mayor, que sería un do en la tercera, un 3 en la segunda y un do en la primera, y tocamos desde la cuarta. Y el re menor lo podemos hacer solo, el dedo 2 lo tenemos que bajar medio tono, así que tenemos que intercambiar el dedo 2, ponerlo en la tercera cuerda, segundo traste, y el dedo 1 en el primer traste, primera cuerda. Vale, entonces re mayor y re menor. Entonces ahí tendríamos ya los acordes básicos mayores y menores. Sabiendo todos estos acordes podríamos tocar todas las canciones. Entonces vamos a hacer todos los acordes. Sería mi mayor, mi menor, fa, mayor, menor, sol, mayor, menor. Ahora, la, mayor, menor, si, séptima, si mayor, si menor, do mayor y do menor, y re mayor y re menor. Ahora os voy a dar unos cuantos acordes, ¿vale? Que sería, por ejemplo, el mi lo convertiríamos, en vez del mi mayor, en el mi frigio, ¿de acuerdo? Que es el que se utiliza muchísimo en el flamenco, que solo sería cambiar un dedo al mi mayor. Sería del mi mayor, ¿vale? Que sería el do en la quinta, el do en la cuarta, pues el do en la cuarta lo ponemos en un 3 en la cuarta. Y en el si, ¿de acuerdo? Que es otro acorde también muy de final, pues tendríamos el, en vez del si mayor, pues este o este, ¿vale? Que sería un do en la quinta, un 4 en la cuarta, un 5, que es el que cambiamos, ¿de acuerdo? En la tercera cuerda y otra vez 4 en la segunda cuerda. De aquí, aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en el la mayor tenemos lo mismo de este, ¿vale? Que lo ponemos en vez de con los 3 dedos, lo pongo yo con el dedo 1 aguantando la cuarta y la tercera y el dedo 2 la segunda cuerda. Y tenemos quinta, ¿vale? Ahí teníamos el la mayor, pues lo que hacemos es poner un 3 en la tercera cuerda. Y ahí tenemos ya el frigio. Si hacemos la cadencia andaluza, pues sería la menor, sol mayor, fa mayor y el mi frigio, ¿vale? Y por medio, pues sería re menor, do mayor, si bemol mayor, que era como el si mayor, pero uno menos, y el la frigio. Y si lo hacemos en el tono de la granaína, sería mi menor, re mayor, do mayor y el si frigio. Y si lo hacemos en el tono de taranta, pues sería el si menor, la mayor, sol mayor y el fa sostenido frigio. Y lo primero que tenemos que hacer si somos principiantes es dominar todos esos acordes, porque dominando todos esos acordes podemos tocar después muchísimas cosas sin tener muchas trabas. Ponme en los comentarios si sabes tocar ya estos acordes o si hay alguno que se te resiste. Acuérdate, si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, eso me ayuda muchísimo. Todo el mundo me pregunta si tengo algún curso. Yo ahora mismo no tengo ningún curso, pero también os he puesto en la descripción un curso que merece muchísimo la pena. Y acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo. Y voy a subir, y estoy subiendo muchísimos vídeos diarios para que podamos aprender muchísimas cosas sobre nuestra guitarra.
Y si queréis un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante o de canciones, solo tienes que hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos como la bulería, la soleá, los fandangos, bueno, muchísimos vídeos. Yo solo puedo decir que si todavía estás aquí, muchísimas gracias por tu apoyo y los vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!